Pues hablábamos del Día de la Madre, porque hace 3 días hemos celebrado el Día de la Madre y María me decía que quería aprovechar esta ocasión para hablar de los estilos de educación parental que hay hoy y para que conozcamos un poquito más cada uno de ellos y veamos dónde nos situamos cada uno. Nuestros oyentes lo saben, pero yo siempre digo, María Hurtado de Mendoza es terapeuta humanista y trabaja tanto en terapia individual como en terapia de pareja. Y lo digo porque me lo dicen los oyentes, María. Es un lujo tenerte de colaboradora y siempre ese huequito nos lo haces ahí para pensar un poco. Yo encantada de venir aquí, de verdad, lo sabes. Pues cuando no vienes que sepas que se te echa de menos. Ay, muchas gracias, y a vosotros cuando os escucha allí desde la granja. María, ¿cuáles son, por centrar un poquito, cuáles son así a grandes rasgos los estilos de educación parental que hay? Eso es, pues hay diferentes denominaciones y de diferentes clasificaciones, pero así a grandes rasgos podemos diferenciar 4 tipos de educación, un poco en los que los padres nos aglutinamos, que son el estilo autoritario, el estilo permisivo, el estilo negligente y el estilo autorizativo o democrático, que se llama. El estilo autoritario, ¿en qué consiste? Pues en este estilo se ejerce una disciplina basada en la afirmación del poder de los padres. Es un poco el estilo del que vienen las generaciones anteriores, ¿no? Lo que se pretende es controlar a los hijos y obtener una obediencia. Por tanto, va a estar repleto de normas muy estrictas, donde va a haber poca participación por parte del niño, y el no cumplimiento de estas normas van a implicar castigos severos, poco razonables en ocasiones y a menudo físicos, ¿no? Entonces, la exigencia de los padres a menudo va a ser exagerada para que sus hijos sean perfectos. En estos casos de comunicación, en estos casos de educación, la comunicación es pobre, ¿no? Las reglas son inflexibles y la independencia y autonomía y capacidad de pensar del niño va a ser escasa. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que el niño va a ser posiblemente un niño reservado, un punto temeroso, va a carecer de espontaneidad y le va a costar confiar en los demás. En la adolescencia, más adelante, las niñas tenderán a ser pasivas y dependientes, mientras que los niños es muy posible que se vuelvan rebeldes y agresivos. Este estilo, que es como tan estricto y tan cerrado, se suaviza un poquito si la otra figura parental es un poco más permisiva. De alguna manera es un poco el estilo de educación, podríamos decir, tradicional, ¿no? Porque yo creo que es el estilo, vamos, y me siento orgullosa de ello, que de educación un poco que hemos recibido en casa, ¿verdad? Sí, es un poco el que hemos recibido sobre todo nosotros y las generaciones anteriores, donde además la figura paterna pues era todavía un punto más autoritario. A lo mejor la madre era un poquito más permisiva, pero venimos claramente de un sistema de educación autoritario. Y luego también había una clara diferenciación entre hijo e hija. Mucho. Totalmente de acuerdo. Porque yo supongo que eso también te habrá pasado a ti. A la hora de salir, los horarios no eran los mismos para volver a casa. Si eras chico que si eras chica. Nada, las libertades eran diferentes, que duda cabe, e incluso lo que se espera de un chico y de una chica es diferente. El chico, pues como pues el chico va a triunfar, el chico va a poder destacar profesionalmente, la chica pues un poquito menos importante, incluso a veces. Fíjate, yo eso nunca lo he percibido, nunca lo he percibido en casa, pero bueno, tengo un hermano más pequeño, soy la mayor y soy chica. Entonces, pues los mayores también de alguna manera somos los que abrimos. Pues a mí seguramente me costaría, seguramente no, con toda seguridad, me costó más volver a casa tarde y mi hermano ya tenía esa ventanita, esa puerta. Tenía el camino abierto ya un poquito. Un poquito más abierto, o sea, eso al final es así. Pero yo, en mi caso sí pienso que vengo de esta educación más tradicional, la niña y el niño, o sea, pero fíjate, no al contrario, o sea,
es verdad que en mi caso, pues mi carácter es más fuerte que el de mi hermano. Es que el peso... Y he sido más dominante que al revés, siendo el chico. Siendo el chico, es que es muy importante también, eso podemos hablar otro día, sino de los roles de cada hijo, el rol del mayor, el rol del pequeño, el rol del jamón del sándwich, ¿no? Al estar en medio, pues eso también tiene muchísimo peso. Pasemos al estilo parental permisivo. Eso es totalmente lo opuesto a lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, por evitar dar a nuestros hijos una educación autoritaria, nos pasamos al otro extremo. Perdón, muchas veces oímos ahora frases como mi hijo es mi mejor amigo o mi hija es mi mejor amiga, y eso no es bueno, no es positivo emocionalmente para los niños, porque los niños no necesitan un amigo o una amiga, eso lo tienen en el cole. Lo que necesitan es un padre o una madre. ¿Qué ocurre con este estilo? Que los padres, llevados por la mejor voluntad, buscan la aceptación de sus hijos e intentan apoyarles en todo, pero son poco firmes con las malas conductas y a la hora de poner límites. Entonces dejan que el niño se desarrolle conforme a sus deseos, sin unas exigencias o unas metas claras, por lo que los niños se vuelven exigentes, caprichosos y autoritarios. Entonces, esta forma de amar a los hijos de forma un poco excesiva perjudica a los niños, ya que les resulta muy difícil negarles cualquier cosa que les pidan. Y es distinto preocuparse por los hijos que darles todos los caprichos. Entonces, los niños necesitan referentes. ¿Que necesitan una persona en quien confiar? Sí, pero un referente, no un igual, no un amigo, no un colega de viaje. Por esto es bueno que para la estabilidad y la seguridad emocional del niño, que sepan de base quién les está educando y quién lleva la batuta en casa. O sea, es verdad que de mayores, a medida que vamos creciendo, esas líneas se desfiguran un poquito, nos unimos, pero eso es en la vida adulta. Es importante que cuando son niños estén muy separadas las posiciones de padres e hijos. ¿Qué me dices del estilo negligente? Pues el padre o madre, ¿no? El padre o madre indiferente o negligente es aquel que no impone límites, pero tampoco proporciona afecto, ¿no? Es ni autoritario ni afecto, no hay nada, ¿no? Son los padres que se centran más en su vida, o el padre que se centra más en su vida, en sus hobbies, en sus preocupaciones, y no le queda tiempo apenas para sus hijos o no se lo dedica. Ocurre a veces que si los padres además son opuestos entre sí o discuten mucho en casa, los niños tienden a mostrar en estos casos muchos impulsos destructivos y conductas incluso delictivas. Y esto se compensa, quiero decir, cuando hay un padre, digamos, más negligente, ¿hay una madre que lo es menos? ¿O se puede dar el caso de que tanto padre como madre, los dos sean negligentes? Hay de todo en realidad. Ante un padre muy negligente, puede ocurrir que haya una madre muy cuidadora y muy sobreprotectora, pero eso al fin y al cabo tampoco es positivo para el niño, porque no hay mucha coherencia. Hay de todo. Hay todo tipo de parejas, hay todo tipo de padres, y se pueden juntar un estilo de padre con otro diferente de la madre. También en eso, pues la sociedad ha cambiado mucho, porque antes las madres no trabajaban o era distinto. Sin embargo, ahora pues las madres trabajan tanto o más incluso que los padres. Y antes las tareas estaban perfectamente delimitadas, esto del papá y de la mamá en casa, en el trabajo, y eso también supongo que ha desfigurado un poco toda la historia, ¿no? Eso todo afecta, es unos cambios enormes. O sea, de 40 años aquí ha habido unos cambios enormes en la sociedad. ¿Cómo sería el estilo autoritario o autorizativo? ¿Autorizativo? O democrático. Es una palabra un poco rara, viene del inglés, es una traducción un poco literal. Pero bueno, para entendernos, vamos a llamarlo estilo democrático, que nos resulta como más familiar el término. Aunque no es democrático porque no todos opinan por igual, ¿vale? ¿Autorizativo o democrático? Eso es. Este es el ideal de educación parental, y yo creo que es un poco al que se tiende ahora. Lo que pasa que a veces nos falta mucha información de cómo hacerlo, ¿no? Es un sistema, es un tipo de educación en que los padres se comportan de forma contenedora con respecto a los hijos, marcando unos límites claros en un ambiente afectuoso y estimulante.
Los padres son exigentes y al mismo tiempo son sensibles. O sea, aceptan y fomentan la progresiva autonomía de los hijos. ¿Cómo es este estilo de educación? Pues los padres dan argumentos coherentes y atienden a los argumentos de sus hijos. O sea, no ejercen un control sobre sus hijos como en el estilo autoritario, pero sí los comprometen para que sean responsables de sus acciones, tanto ante la familia como ante los amigos y la sociedad. Cuando aplican castigos, los castigos son razonables y se ejerce un control firme con respecto a estos castigos. Aplican una disciplina inductiva porque a los niños se les explica un poco el propósito de las reglas. Se van a hacer, pero te voy a explicar el por qué y por qué esto es bueno para ti, que es a lo mejor un poquito lo que faltaba en el sistema autoritario. En el anterior, sí. Eso es. O sea, que los padres mandan, sí, que tienen que poner normas y disciplina, sí, pero explicarles desde pequeñitos el por qué y sobre todo insistirles en que porque esto es bueno para ti, aunque no lo entiendas, esto es bueno para ti. Entonces, los hijos educados en este estilo son los que tienen un mejor ajuste a la sociedad, los que van a tener una autoestima más sana, un mayor autocontrol y un mejor rendimiento escolar en el futuro. ¿Por cuál apuestas tú? Por este último. Por este último, claramente. No sé si se me ha visto un poco, pero el primero. Pero sí, ¿sabes lo que pasa? Que es cierto que no es fácil. No, efectivamente. Porque venimos de un sistema autoritario, que es el que hemos heredado, y muchas veces es más fácil imitar lo que has aprendido, y de hecho te sale. Y te intentas pasar al otro lado, pecando de permisivo. Entonces, este punto intermedio es, yo creo, al que queremos tender muchos de los padres, ¿no? Y nos faltan a veces herramientas. Pero bueno, en ello estamos. ¿Hay alguna relación entre el estilo parental y el uso de sustancias por parte de los hijos? Sustancias me refiero como puede ser alcohol, tabaco, cannabis. Eso es. Pues sí, claro que influye. Hay muchos estudios al respecto y siempre moviéndonos dentro de una generalidad, ¿de acuerdo? Podemos decir, pues con respecto al alcohol, suele haber un menor consumo en el estilo democrático, en este último que hemos visto. Suele haber un mayor consumo en el estilo autoritario o en el permisivo. Hay factores, lógicamente, que van a afectar también, ¿no? En el desarrollo de estas conductas por parte de los niños. Cuando sean adolescentes, pues el tipo de relación familiar, si ha sido conflictiva, si ha sido de discusión, si ha habido rechazo o sobreprotección, o cuando ha habido consumo frecuente de alcohol por parte de los padres, pues lógicamente los hijos es muy probable que lo repitan. Con respecto al tabaco, la mayoría de los estudios dicen un poquito lo mismo, que va a haber menos consumo en el estilo democrático y mayor consumo en el autoritario y en el permisivo. Y también va a tener mucha relevancia si los padres o hermanos fuman en casa. Con respecto al cannabis, fíjate, hay menos estudios, aunque sí se empieza a observar que a mayor control parental hay menos consumo. ¿Ah, sí? Sí. Es curioso. Sí. O sea, a mayor control, a mayor observación, a lo mejor porque el alcohol está como más normalizado, no lo observamos tanto, no le damos tanta importancia, pero con respecto al cannabis sí, a menor frecuencia de consumo de cannabis por parte de los padres, el apego padre-hijo va a ser mejor. Y si el padre, o los padres, vamos a hablar siempre en general, si fuman cannabis, es menos probable que asuman el papel de padre en este sentido con éxito. No van a ver tanto el peligro, lo van a normalizar un poco más y el cannabis tiene peligro en adolescentes, claro que sí. Pues fíjate que hablando de todo esto, que realmente es interesante, como siempre, pararse un poco a pensar y a mirar modelos y a dar una vuelta a qué se hace en casa y cómo se hacen las cosas. Ya nos ha salido un tema que me parece un tema muy bonito y muy interesante, como puede ser el rol que juegan los hijos. Pues me lo apunto para el siguiente día. Esto es cuando el tema fluye, eso da gusto. Eso, sí. Pues María Hurtado de Mendoza, ya saben nuestros oyentes que googleando su nombre, María Hurtado de Mendoza terapeuta, la localizan, aparte de la web www.mariahurtadodemendoza.com. El móvil, también lo decimos siempre, 670 75
1234, y Alcea, Psicología y Psicoterapia, la consulta se ha cambiado, bueno, ya lleváis un tiempo aquí al lado de la radio, en la calle Reina Mercedes 5, el local. Es un local, sí, no se importa ese local. ¿Qué tal la consulta, Pues la nueva ubicación? Sí. Muy bien, muy bien. Es un local mucho más amplio porque ya hacía falta. Tenemos un espacio todavía mayor para dar talleres, para hacer trabajos de bienestar, trabajos emocionales. Nada, está estupenda. Bueno, pues está aquí en la zona de Azca Muy aquí cerquita. En el centro de Madrid. María, acompáñanos, gracias. A vosotros. Acompáñanos porque ahora el tema ya se va a poner, nos vestimos ya de...